Hola, en este tutorial les voy a mostrar el procedimiento de cómo elaborar una modelación hidrológica en base a datos de precipitación. En este caso voy a utilizar el programa GKHMS con la versión 4.2.1 y como ejemplo voy a utilizar datos que me fueron proporcionados. En este caso voy a utilizar los datos de una cuenca que se llama Escaleras. Se me proporcionaron datos en base al cauce, a las cuencas, al peso de las estaciones y a la precipitación, los cuales están organizados dentro de estos documentos, pero a lo largo del video vamos a ver estos datos. Entonces, en primer lugar, pues vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a definir el lugar en el cual lo queremos guardar. En este caso ya creé una carpeta que se llama Escaleras. Y lo voy a guardar con el mismo nombre. Bueno, ya tenemos nuestra carpeta seleccionada. Ahora vamos a añadir lo que es el modelo de cuenca. Entonces nos vamos a componentes, a Basin Model y le damos en nuevo. En este caso pues también podemos ponerle escaleras. Y ya tenemos. Entonces, también dentro de los archivos que se me fue proporcionado tenemos lo que son las capas que vamos a activar dándole clic derecho en Background Layers y en Añadir. Entonces tenemos capas de centroide, de río y de subcuencas, las cuales vamos a añadir una por una. Select. Y podemos ver en la pantalla cómo van apareciendo cada capa. Ya tengo activadas lo que son los Train IDs de cada capa. Sin embargo, si uno no lo tiene activado y lo desea activar para pues mayor facilidad del procedimiento, seleccionas la capa que quieras añadir tu Train ID en añadir propiedades y en Labels tú le das aquí a Train ID, escoges el Train ID y le das en OK y se te activa lo que son los nombres de cada capa. OK. Ahora lo siguiente es añadir lo que son las subcuencas en base a este icono, Subbasin Creation Tool. Y también nos vamos a guiar en base al documento de cuencas. Aquí tenemos nuestro Train ID, muy fácilmente lo podemos localizar, y el nombre de cada cuenca, prácticamente es añadirle una W y un 0 al nombre de la cuenca, pero pues con esto nos podemos guiar. Entonces, por ejemplo, tenemos que el Train ID 18 le corresponde a la cuenca, al nombre de la subcuenca W180. Entonces, en base a esta herramienta, localizamos la subcuenca 18, solamente le damos un clic y nombramos esa subcuenca con W180 y se crea. Y aquí podemos ver. Entonces va a ser así con todas las subcuencas. Aquí sería la W200, W190,
Y creo que ya serían todas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 subcuencas. Comparadas a nuestro archivo, 17 subcuencas. Entonces, el siguiente paso es añadir las junctions, que es en donde se juntan los cauces, en base también a esta herramienta. Entonces, localizamos donde se empiezan a conectar los cauces y damos un clic. Y pues podemos dejarle con el nombre que viene predeterminado o podemos añadirle otro, el que queramos. En este caso lo voy a dejar con el nombre predeterminado y así va a ser con todas las conexiones. Aquí tenemos otra, sería la 2. Aquí otra, la 3. Aquí tenemos 4 y 5. La 6. Siete y 8. Me parece que son 8. También hay que añadir una salida. Para este caso vamos a utilizar la herramienta de Sync Creation Tool y lo vamos a colocar aquí. Le vamos a poner el nombre de salida. Prácticamente ya no nos falta mucho, solamente hay que unir lo que son las junctions. En base a cómo lo vamos a unir con la herramienta de Rich Creation Tool. Y pues prácticamente es ir uniendo una por una. Vamos a unir de la 1 a la 2. Y estas también tienen lo que es una identificación. En base, esta la podemos localizar en el documento de cauces. Entonces, tenemos nuestro Drain ID y nuestro nombre. Entonces tenemos, si nos localizamos voy a minimizar. Si nos localizamos en esta parte, en R150, pues correspondería a nuestro Drain ID de 31. Aquí tenemos 31. Corresponde un R150. Así que nuestro reach, que va de 1 a 2, se va a llamar R150. Y así nos vamos a ir con todos. En este caso se va a llamar R120 y va a estar conectado de 2 a 3. De 3 a 4 se va a llamar R50. Acá lo podemos ver. Ignoren esto. De 4 a 5 se va a llamar R60. De 5 a 6 tenemos un R70. Seleccionamos 5 a 6. De 6 a 7 un R40. Y de 7 a 8 R80. Por último, vamos a unir lo que es el junction 8 con la salida. En este caso se va a llamar R20. Entonces, prácticamente ya tenemos casi todo. Falta nada más unir lo que son las subcuencas a las uniones. Esto pues podemos hacerlo directamente aquí o también lo podemos hacer paso por paso. Personalmente se me hace más fácil directamente aquí en el modelo,
localizamos lo que es la subcuenca, clic derecho en Connect Downstream y lo conectamos a, pues, a la junction a la que va a ir descargando, ¿no? Entonces en este caso estas dos van a ir a descargar a la junction 1, Connect to Downstream, y las conectamos. Y esto es con todo el resto. Como pueden ver, es muy fácil. Es un poco tardado, pero el procedimiento es muy fácil. Esta va conectada a esta. Y por último tenemos que esta va conectada a la salida. Ya que tenemos todas nuestras conexiones, nos falta conectar los reach. Eso es en base, lo podemos ir haciendo uno por uno, para también llenar lo que son los datos que nos piden aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos que la subcuenca W340, esto nos pide lo que es un área, las pérdidas con el número de curva y el lag time. Entonces todo esto lo podemos encontrar dentro del documento de cuencas. Dentro del documento de cuencas se nos proporcionó lo que es un área, el número de curva, la longitud, la pendiente. Lo que está en amarillo fue lo que yo calculé. Calculé lo que es la longitud en metros. Y también calculé el tiempo de concentración y el lag time. El tiempo de concentración y el lag time lo calculé en base a estas fórmulas. Entonces, pues lo que sigue es llenar los datos. Esto va a ser un proceso un poco largo, entonces solamente voy a mostrar lo esencial. Por ejemplo, entonces tenemos que para la subcuenca W340 voy a aplicar un filtro para que sea más rápido. Le corresponde un área de 22 kilómetros. Entonces nada más copio y pego. El método que vamos a utilizar va a ser para la pérdida también y tanto para el transfer method, el Soil Conservation Service, el número de curva y el hidrograma. Entonces, para el loss ponemos el número de curva que también se nos fue proporcionado. Copiamos y pegamos. Y el lag time fue el que calculamos, que es en base a esta fórmula, pero multiplicado por 60 para convertirlo a minutos. Y le damos en guardar. Entonces, por ejemplo, también va a ser lo mismo con la otra subcuenca. Aquí la buscamos, W330. Tenemos un área más pequeña porque está más pequeña. Copiamos y pegamos. Entonces checamos que los métodos sean el número de curva y el hidrograma unitario. Y que esto, el base flow, no le vamos a poner realmente ningún método. Entonces también
verificar que todos tengan estos métodos establecidos. Entonces, el número de curva también copiamos, pegamos, y el lag time fue el que calculamos. Guardar. Entonces, aquí estos dos nos dice que su downstream es el junction 1, como ya lo habíamos establecido. Entonces, para el junction 1, su downstream sería el R150. Entonces aquí lo buscamos, R150, le damos en guardar. Y aquí se nos aparece abajo. Entonces, también para este tenemos que llenar ciertos datos. Esto se va a utilizar, los datos que vamos a llenar aquí se van a recabar de los datos del Excel que también se nos fue proporcionado de los cauces. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el método Muskingum. Aquí lo cambiamos y nos piden lo que es la longitud, pendiente, el coeficiente de Manning y pues la sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la longitud, también voy a aplicar lo que es un filtro para que sea más fácil. Entonces, el R150. Tenemos una longitud de 3000 metros con una pendiente y el coeficiente de Manning de 0.033. La sección va a ser trapezoidal y pues vamos a tener estas dimensiones. Le damos en guardar y pues prácticamente se repite el mismo proceso. Verificamos, por ejemplo, que la W320 va a estar conectado. La W320 va a estar conectado a la Junction 2, al igual que la 310. Y el Junction 2 va a estar conectado a la R120. Y guardar. Entonces, pues prácticamente nada más llenamos esta información. El área del W320 copiamos, pegamos, verificar que el método es el que realmente estamos utilizando, porque luego nos va a salir error. También en cuanto al número de curva, copiamos, pegamos y el lag time. Copiamos, pegamos, guardamos. Igual con el 310. Aquí le cambié por error. Verificar los métodos. Esto es un proceso demasiado repetitivo y un poco largo, pero pues necesario. El número de curva también, el que ya teníamos. Y el lag time. Guardamos. Ya habíamos dicho que el Junction 2 va conectado a la R120, entonces nada más faltaría llenar estos datos. El método de Muskingum Crunch y los datos del cauce.
es el R120, entonces lo buscamos acá. Nos da aquí también la longitud. Nos da la longitud de todos los cauces que vamos a utilizar. Entonces, contar con la información ya ordenada realmente facilita mucho este procedimiento. También va a ser un coeficiente de Manning de 0.033. Trapezoidal y las mismas dimensiones. Entonces ya terminé aquí de llenar todos los parámetros. Ya podemos ver un orden pues más organizado. Tenemos lo que son las subcuencas, las junctions a las que está unido y pues al reach al que está unido lo que es la conexión. Entonces así tenemos, y pues obviamente en lo que es la salida, su downstream, pues no vamos a tener nada. Entonces, una vez ya terminado este proceso, vamos a añadir otro componente, el cual va a ser el modelo meteorológico. Entonces le damos en componentes, añadir modelo meteorológico, y vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle de nombre tormenta. Creamos y cerramos. Entonces, el método de precipitación que vamos a utilizar va a ser en gauge weights y le damos en cambiar. Aquí le vamos a dar set to default y guardar. Entonces, aquí prácticamente también se me facilitó un documento que es el evento de precipitaciones. Realmente nos dan lo que es pues sí, la precipitación y el gauge name. Entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar, copiar y pegar. Entonces pues ya tenemos todos estos eventos de precipitación metidos en nuestro modelo hidrológico y le damos en guardar. Entonces, el siguiente paso es añadir lo que es un control. Muy importante también, se me estaba olvidando. Aquí en Tormenta, para que tengamos acceso a todas las subcuencas, le vamos a dar aquí en Basin, subcuencas, y aquí le vamos a poner que sí. Guardamos y ya se nos va a aparecer todas las subcuencas para ingresar los datos de los eventos de precipitación dentro de estas y así obtener el cauce final. Entonces, pues ya tenemos estos eventos, sin embargo, nos faltan de agregar otros. Entonces, esto primero vamos a agregar el control de especificación con el componente, creamos uno nuevo y pues podemos dejarle con el mismo nombre, control 1. Entonces ya añadimos lo que es un control y también ya añadí el time series data, también con lo mismo, componentes, y añadimos. Entonces para el control, aquí nos pide lo que es el día de comienzo y el día de final, al igual que en la hora en la que terminó y el intervalo. Para esto pues también se nos proporcionó otro Excel en base al evento de precipitaciones. Y pues podemos ver, todos estos son los eventos de precipitaciones en diferentes zonas. Entonces podemos ver que todos empiezan el 30 de junio del 2010 a las 8 y terminan el 2 de julio del 2010 a las 8:10. También podemos ver que el intervalo de esto es a cada 10 minutos. Entonces es lo que vamos a poner aquí. El último día es el 2 de julio del 2010. A las 8. Y el día de comienzo
fue un 30 de junio del 2010, también a las 8. El intervalo es a cada 10 minutos. Entonces lo guardamos. Entonces ya tenemos nuestro control. Y para nuestro time series data, pues vamos a añadir lo que son los gauges. Aquí en este documento se nos muestran 4 diferentes eventos. Sin embargo, si nos vamos al documento de escaleras en cuanto a los pesos de las estaciones y al tiempo, voy a quitar el filtro, seleccionar todo. Podemos ver que realmente nada más se utiliza el evento de obispo, OV05, y en este caso también se utiliza el evento de obispo y el de NL08. Entonces solamente vamos a añadir esos dos gauges a nuestro modelo. Aquí vamos a cambiar el nombre en rename y le vamos a dar el nombre del primer evento, NL08. Entonces aquí se va a llamar NL08. Entonces tiene también la fecha de inicio y la fecha de fin del evento. Sería el 30 de junio del 2010. A las 8. Y aquí me equivoqué. Y se acabó el 2 de julio del 2010. A las 8 también. Le damos en guardar. Y luego aquí nos vamos a table. Entonces, aquí el intervalo también hay que cambiarlo a cada 10 minutos. Y guardar. Entonces ya aquí en table se nos van a aparecer lo que son los intervalos a cada 10 minutos y prácticamente lo único que hacemos es seleccionar las precipitaciones y copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, tenemos que a las 8:30 nos dio una precipitación de 1 milímetro. Para verificar, pues corroboramos y sí, a las 8:30, 1 milímetro. Entonces, este mismo proceso lo vamos a hacer con el obispo 08. Obispo 05, perdón. Entonces, desde aquí podemos en clic derecho crear copia con el nombre de OV05 y sería el mismo paso, verificar que el intervalo esté a 10 minutos y al igual que las fechas de inicio y de fin del evento a las 8 y en table también seleccionamos y pegamos. Para corroborar tenemos que a las 10:30 nos dio una precipitación de 0.25. Entonces aquí fácilmente nos vamos a las 10:30 y efectivamente 0.25. Es muy importante que guardemos cada paso para que se quede guardado en la memoria del cálculo. Entonces, ya con esto, lo único que nos faltaría sería añadir los gauges, los eventos de precipitación en base a la subcuenca en la que se encuentran. También para esto contamos con otro documento en el que nos da el peso de estación y el tiempo de estación. Entonces aquí voy a también aplicar un filtro para que sea más fácil el proceso de la captura de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos que para la subcuenca 180, aquí seleccionamos subcuenca 180. Y aquí también. Tenemos que los eventos que participan en ella es el 002, 096,
NL08 y el obispo 05. Entonces, aquí seleccionamos Cache Weights y en Selections vamos a seleccionar los que participan en ella, que serían el NL08, OB05, 002 y 096. Aquí está el 002 y buscamos el 096 y le damos en Yes, en sí. Entonces ya se nos activa esta tabla y ya podemos colocar tanto el depth weight como el time weight. Entonces, en depth weight solamente participan el 002 y el 096. Entonces copiamos, pegamos, verificamos que estén en orden como los copiamos y si pues estos no tienen ningún valor, los rellenamos con ceros. Y aquí en time weight pues solamente se nos activan estas dos casillas. Entonces, verificamos que esté en el mismo orden de NL y OV, NL y OV, pegamos y en guardar. Entonces ya tenemos los datos de la subcuenca 180. Nos vamos a la subcuenca 190. Sería el mismo proceso, buscar los eventos de esta, W190 y W190. Entonces tenemos que participan en ella el 002 o B054. Entonces nos vamos a Selections, el OB 002 y el 054. Guardamos y aquí ya podemos llenar los datos. Por ejemplo, aquí se encuentran al revés en base a este orden, así que pues los podemos ir copiando uno por uno. Este es el 054. Y el 002. Y el obispo. Cuanto al time weight, pues nada más tenemos uno y es de valor de 1. Guardamos. Y pues prácticamente se repetiría el mismo proceso para todos. Voy a ver uno más. La subcuenca número 200. Buscamos W200. Tenemos que son también el 002, el OB 096 y el NL. Entonces también los activamos, NL, OB 002 y el 096. Si mal no recuerdo. 096. Entonces también ya podemos calcular, colocar lo que son los pesos. El OB 002 y el 096. Rellenar con un 0 para que no nos marque error a la hora de correr el programa. Y pegamos. Entonces prácticamente este procedimiento se va a realizar con todas las subcuentas. Ya tengo aquí ya todos los cache weights en base al documento de Excel con el procedimiento que ya les había mostrado. Entonces prácticamente lo único que faltaría sería correr el programa. Para correrlo nos vamos a Compute, Create Compute, Simulation Run y pues escogemos un nombre, en este caso pues le dejaré así, Run 1. Le damos en Siguiente, Escaleras, Siguiente, Siguiente, Siguiente y se nos crea aquí en la pestaña de Compute esta carpeta que se llama Simulation Runs. Entonces le damos aquí en la pestañita, clic derecho, Compute y esperemos a que carga todo y que no nos marque error. Entonces, ok, perfecto, no nos marcó error en nada, significa que el programa pues
no tuvo ningún error. Entonces aquí en la pestañita de Results podemos ver todos los resultados obtenidos. Entonces ya en esta pestañita de Simulation Runs, pues podemos observar las gráficas, las tablas, dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, aquí está la tabla en base al volumen, ¿no?, que se obtuvo en base a cada subcuenca y en la salida. También aquí tenemos la gráfica y en base a los resultados. Y pues esto sería todo.